Amén. Déjeme subir un poco el volumen también. Ok. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta, bueno, mañana aquí en el Perú, tarde allá en Italia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Vamos a continuar nuestro tema, entonces, nuestros estudios de doctrina. Amén. Los fundamentos de la fe cristiana en la cual nosotros nos cimentamos. Está lo que es nuestra experiencia diaria con el Señor, pero todo eso está fundamentada, está basada en el conocimiento de la doctrina. Amén. En conocer las enseñanzas primordiales del Evangelio que nos dejó el Señor a través de su vida, a través del Evangelio y a través de las cartas paulinas ratificadas por el Antiguo Testamento. Amén. Así que es muy importante que nosotros nos empapemos de la doctrina cristiana. Estábamos tocando la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. Amén. Y nos habíamos quedado estudiando la humanidad de Jesús. ¿Por qué es muy importante reconocer la humanidad de Jesús? Porque la humanidad de Jesús tiene que ver también con darle importancia, la importancia que tiene su sacrificio, su muerte. Amén. Como Dios, Él no pudo venir como Dios porque Dios no puede morir. Por lo tanto, Él tuvo que hacerse hombre, tuvo que tomar cuerpo, ¿no? Tomando forma de hombre, dice el apóstol Pablo. Así que en esta hora vamos a terminar con este punto de la humanidad de Jesús para continuar con esta doctrina maravillosa sobre nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar levantando una oración. Amén. Mientras saludamos a nuestra hermana Eridania también que se ha sumado. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho. Vamos a empezar orando entonces. Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo a ti pertenece en esta mañana aquí, Señor, y en esta tarde allá en Italia, Dios mío. Tú eres el mismo Dios en todo tiempo, en todo lugar. Tú estás por encima, Señor, del tiempo. Tú estás por encima del espacio, Dios de gloria. Tú llenas toda la tierra, Padre. En esta hora te pedimos tu iluminación, te pedimos tu guianza, te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos, tú puedas ministrarnos, e enseñarnos, Padre, para que podamos nosotros crecer sanos doctrinalmente y con el entendimiento claro de tu palabra. Nos ponemos a tus pies, cual María, para recibir la instrucción, la enseñanza, el alimento que tú tienes para nosotros. Te doy toda alabanza, toda gloria, Padre eterno, en el nombre del Cristo, siempre triunfante, el caballero de la cruz. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien, mis amados, vamos entonces a continuar nuestro tema sobre la humanidad de Jesús. La semana pasada vimos eh, cualidades humanas en Cristo, ¿no? Que Jesús tuvo hambre, que tuvo sed, que Jesús dormía, sabe que Dios no duerme, amén, un espíritu no duerme. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque cuando estudiamos la doctrina de la resurrección, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con los que mueren? Eh, no caigamos en el error de las sectas y tristemente de muchos cristianos que creen o predican que el cristiano está durmiendo literalmente, el que muere en Cristo está durmiendo literalmente y no es verdad. Un alma que es un ser espiritual, la esencia espiritual del hombre, no puede dormir, ¿no? Cuando la Biblia dice, y los que duermen en Cristo, está refiriéndose al cuerpo físico, al cuerpo que está enterrado.
o sepultado, o como quiera estar, ese es el que la Biblia lo llama duerme. Amén. Es decir, está en un momento de espera. Porque ¿qué esperamos nosotros del que se duerme? Pues que un día se levante, ¿no? Que una hora se levante, que el día siguiente se levante, ¿verdad? Se despierte y vuelva a hacer sus cosas. Eso es lo que sucede con el cuerpo físico del creyente, que un día se va a levantar, que un día va a resucitar. Por eso que la Biblia lo llama dormir, pero el alma no duerme. Amén, porque es una esencia espiritual. Lo que es espiritual no puede dormir. Dios no duerme. Pero Cristo en su cuerpo humano, como todo ser humano, cuando él se cansaba, dormía. Amén. Para demostrarnos la palabra del Señor que Cristo fue humano. Amén. Que Cristo fue humano. Vamos a leer algunos pasajes donde ratifica la Escritura que él fue llamado hombre, no Dios simplemente, o sea, solamente, sino también hombre. Porque él se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, Dios con nosotros, pero también fue hombre. Y eso es lo que la iglesia enseña desde su nacimiento, que Cristo fue Dios y es Dios, y Cristo también fue hombre. Gloria al Señor. Lo primero que vamos a ver que ese título, hombre, eh, gloria al nombre del Señor, también se lo aplica Jesús mismo. En Mateo 4:4, en la tentación, amén, vamos a analizarlo, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Nótese que el Espíritu Santo lo llevó al desierto con un propósito, gloria al Señor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Otra manifestación de la humanidad de Jesús, porque Dios no tiene hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está asumiendo, le está demostrando a Satanás su naturaleza humana. Cristo no le dijo, mira, yo soy Dios, yo no necesito comer. No, él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, él se está eh, eh, comparando con nosotros, ¿no? Él se está uniendo a nosotros, él es parte de nosotros, porque a él está diciendo Satanás, convierte las piedras en pan y come. Y él dice, no, yo aún como hombre, yo sé que no puedo, no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la tentación fue personal. Aquí Cristo no está solamente hablando de los otros hombres, Cristo está hablando de sí mismo, porque la tentación fue para él mismo. Y él se está nombrando, se está reconociendo como hombre. Así que Cristo fue hombre, fue humano. Amén. Cristo fue humano. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, por lo que le dije la semana pasada, quizás para usted, para mí, pues eso está más claro, ¿no? O sea, no tenemos ninguna duda el día de hoy. No existe, creo yo, eh, alguna enseñanza, alguna predicación actual que ponga en tela de juicio la humanidad de Jesús. Pero en los tiempos de Cristo, en los tiempos bíblicos, en el primer siglo, segundo siglo, la humanidad de Jesús fue duramente cuestionada, fue duramente atacada. Y muchas de esas enseñanzas nosotros las vamos a encontrar en las epístolas, o sea, cómo es defendida por los apóstoles, sobre todo por Juan, la doctrina de la humanidad de Jesús, ¿no? Porque había en ese tiempo gente
el evangelio estaba empezando, que engañados por el diablo comenzaron a predicar que Cristo no había venido en forma humana. Y es ahí donde Juan dice, todo espíritu, todo predicador que no confiese que Jesucristo vino en carne y sangre, no es de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Así que eh, entendamos el contexto, ¿no? De aquel tiempo y la importancia, sobre todo en el primer siglo, de la doctrina de la humanidad de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y es bueno que nosotros también la ratifiquemos para que no podamos caer más adelante en algún engaño, ¿verdad? Del enemigo. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, también va a llamar, va a reconocer la humanidad de Cristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 22. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Hechos 2, 22. Sea Cristo glorificado. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, este es el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Entonces, mire cómo lo llama. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios. Pedro está reconociendo a Cristo como oriundo de Nazaret. Recuerda que Cristo creció, ¿no? Pasó toda su niñez desde que vino de Egipto en Nazaret, ¿no? Que era una aldea muy pequeña de Galilea. Jesús no nace allí, Jesús nace en Belén, ¿no? En Judá, en Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Eh, pero se cría en Nazaret. Y las personas pues siempre eran llamadas según el nombre, ¿verdad? Del padre o de la ciudad donde ellos eran. Por eso que a Jesús se le llamaba Jesús Nazareno, ¿verdad? Porque él se había criado en Nazaret. Entonces, Pedro está reconociendo su origen, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Amén. Ese término varón es similar, un símil al término hombre. O sea, Pedro sabía que Cristo había venido en forma humana. Pedro no predicaba de un Cristo místico, de un Cristo de una forma espiritual o de una forma de gas, ¿no? Como predican los testigos contra Jehová, que Cristo resucitó así, una manera de gas, de humo, y no una manera física. Pedro lo sabía bien. Por eso que Juan también dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Cristo, Pedro tocó al Señor, Pedro estuvo con Cristo, así que Pedro sabía bien. Ahora, Pablo fue diferente. Pablo no conoció a Cristo en la carne. Pablo no era un seguidor de Jesús cuando Cristo estaba en la tierra. Pablo, siendo Saulo de Tarso, se convierte a Cristo después que Cristo muere, resucita y asciende al cielo. Pero mire lo que Pablo también enseña. ¿Quién lee Primera de Timoteo 2:5? Por favor, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Amén, pastor. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Saludamos a nuestra hermana Rociel también que se ha sumado.
Nótese, hermano, mire cómo Pablo también, a pesar que Pablo no conoció a Jesús en la carne, pero Pablo fue enseñado, fue adoctrinado de la misma manera que tú y yo fuimos adoctrinados. Y a Pablo se le enseñó, a Pablo se le dijo que aquel Cristo que él vio manifestado con gloria en su conversión, había también venido en cuerpo humano y como hombre, él se había convertido en mediador. Es un versículo muy poderoso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? Jesucristo hombre. ¿Por qué Pablo resalta a Jesucristo hombre? ¿Por qué no solamente dice Jesucristo? ¿Por qué tiene que añadir el término Jesucristo hombre? Porque como mediador, como intercesor, como el que abre el camino, Jesucristo lo hizo siendo humano. El velo de su carne, amén, tuvo que ser rasgado para que a través de su sufrimiento, a través de su sacrificio, Él pudiera ser el mediador, el camino, el que nos llevara al Padre. Gloria al nombre de Cristo. Porque como Dios, repito, no puede morir. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante este versículo, muy grande, de mucha importancia para la doctrina cristiana. Hay un solo Dios, un solo mediador. No hay otro mediador, no hay otro redentor ni redentora. Hoy la enseñanza tradicional católica señala al Papa, ¿no? A los papas que han estado y al Papa actual, que por el mero hecho de ser nombrados papas, se convierten en mediadores para con Dios y los hombres. Y eso es una herejía. Eso es una herejía porque Cristo, vamos a llamarlo así, ganó, entre comillas, ¿verdad? Ese honor mediante su sacrificio, mediante su entrega. Por lo tanto, dice Pablo también que Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces decir que un hombre, por el simple hecho de tener un cargo religioso, que tampoco es bíblico, y ese hombre se haga llamar intermediario, intercesor, mediador, es una blasfemia, es una herejía, es una ofensa a la palabra de Dios. No hay mediadores, ni María es mediadora, ni corredentora, como señala el catolicismo. Hay un solo mediador. Amén. Hay un solo camino. Hay un solo nombre en el que podemos ser salvos los seres humanos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. El escritor a los hebreos, que también, o de los hebreos, la carta de los hebreos, eh, que no sabemos a ciencia cierta quién fue que escribió el libro de Hebreos, aleluya, también habla acerca de Cristo y su padecimiento de la muerte. ¿Quién lee Hebreos, por favor, capítulo 2, 9 y 10? Amén. Amén, hermano. Leemos la palabra del Señor, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Amén. En los dos versículos hablan claramente de la humanidad de Cristo. Amén. Los testigos contra Jehová toman este versículo para decir que Cristo no es Dios y que Cristo fue creado, porque la Biblia dice en el versículo 9, pero vemos a aquel, es decir, a Cristo, porque usted lee todo el contexto, está hablando de Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces los testigos de Jehová dicen, ves que la Biblia dice que Jesús aún es un poco menor que los ángeles. El problema es que esa enseñanza eh, no analiza el contexto de las escrituras. Aquí no está hablando de Cristo como Dios. Aquí está hablando de Cristo como humano, como hombre. Bendito el nombre del Señor. Porque si usted lee todo el capítulo de Hebreos, en el capítulo 1 y todo el capítulo 2 y el capítulo 3, va a encontrar que la Biblia exalta a Cristo sobre el hombre, sobre los ángeles, sobre Moisés, a Cristo como Dios. Aquí, en este versículo 9, está hablando de la humanidad de Jesús. Miren lo que dice. Pues vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Cristo en su forma humana, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Amén. Cristo tuvo que padecer y para padecer, Dios le bendiga a nuestra hermana Carmen, y para padecer tuvo que ser humano a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué pasaje tan hermoso. Para que por la gracia de Dios Jesús gustase la muerte. Aquí parece que la muerte es algo de honor, algo que es un deleite, algo que se gusta, ¿no? Pero no es propiamente la muerte, porque Dios no se deleita en la muerte, sino en lo que significa esa muerte. Y es por la gracia de Dios para con nosotros, porque Cristo tuvo que morir por nosotros para que podamos ser santificados, salvos. Por eso dice que es por la gracia de Dios que Él gustase la muerte. Así que está hablando de su cuerpo físico y eso lo ratifica el versículo 10. Porque convenía, gloria a Dios, aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Ves? Y aquí el escritor de los Hebreos, como sabiendo el Espíritu Santo que estos pasajes iban a ser tergiversados, exalta la deidad de Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Un ser humano meramente no puede, ni por asomo, ni por sueño, llegar a eso. Aquí está hablando de Cristo Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado como hombre en el sufrimiento. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia que él también aprendió en los días de su carne, aprendió la obediencia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso nos dice también el libro de Hebreos en los siguientes versículos que vamos a leer. Por ejemplo, en el versículo 14, 2:14. Amén. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de cuerpo humano, él también participó de lo mismo. Jesús también, nuestro Padre, nuestro Dios, participó de lo mismo, dando a entender que antes él no era humano. Gloria al nombre del Señor. Participó de lo mismo
para destruir por medio de la muerte. Por eso que nos convenía que Cristo se humanizara, para que con su muerte pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás fue derrotado, fue vencido en la cruz del Calvario, con la muerte de Jesús, no con la resurrección. La resurrección fue una consecuencia, amén, de la muerte vicaria, de la muerte redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre siempre la gloria. Amén. Así que Él participó de carne y sangre, participó de un cuerpo físico. Seguimos adelante en el versículo 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito y alabado sea Dios. O sea, Cristo fue tentado en todo, también dice el Espíritu de los Hebreos, pero sin pecado, que Cristo no pecó. Así que como él que padeció siendo tentado, mire que Cristo padeció. A veces hablamos del padecimiento de Cristo en la cruz, pero nos olvidamos del padecimiento de Cristo en la tentación. Cristo padeció el ser tentado, fue tentado en todo. Y cuando uno es tentado, es una lucha. Cristo tuvo esas luchas que tú y yo tenemos. Cristo padeció ser tentado. Eso no se habla mucho porque a veces no queremos, ¿verdad? Comprender a veces de que Cristo también pasó por lo mismo, pero Él nunca pecó. Por eso dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Cristo haya padecido las tentaciones que tú y yo pasamos, para nosotros debe generar confianza, porque Cristo entonces sabe por lo que tú y yo pasamos, sabe cómo nos sentimos, sabe lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón, y está dispuesto a socorrernos. Amén. Cristo no es como los religiosos que juzgan, como los fariseos que señalan, que se quieren mostrar limpios y puros desde los altares, impecables, que ellos son los santos y los demás no. No, Cristo no es así. Cristo se compadece de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades, porque Él también padeció, sufrió el ser tentado, al igual que tú y yo. Sea Cristo glorificado. Amén. Vamos a leer, alguien que lea por favor Hebreos 5, versículos 7 y 8. ¿Alguien lo tiene? Amén, amén. Amén. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Gloria al Señor. Otro de los versículos más lindos también sobre la humanidad del Señor. Amén. Cristo en los días de su carne. O sea, el escritor a los Hebreos ratifica que hubo días en que Cristo fue humano. Amén. Porque un espíritu no tiene carne. Amén. La carne es exclusiva del cuerpo físico. Se dice, en los días de su carne, mis hermanos, mire cómo vivía Jesús, ofreciendo obviamente a Dios
ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Cristo lloraba. A veces hablamos de Jeremías, ¿no? Y cantamos, Jeremías lloraba, pero Cristo también lloraba. Cristo cuando clamaba, él también lloraba. Cuando él rogaba al Padre, él también lloraba. Bendito el nombre del Señor. Él derramaba lágrimas. ¿Por qué derramaba lágrimas? Dice la Biblia, ofreciendo sacrificio así al que le podía librar de la muerte. Todo eso era para con Dios. Cristo no lloraba por sus problemas. Cristo no lloraba porque tenía sus ataques. Cristo no lloraba porque no lo comprendía. Cristo le lloraba al Padre y le suplicaba, dice, al que podía librarle de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Fue oído a causa de su temor reverente. Aún siendo Dios, Cristo como hombre, fue reverente al Padre. Tuvo reverencia en su porte, en la casa de Dios, en su forma de vivir, en forma de expresarse ante el Padre. Y por eso dice la Biblia que aprendió la obediencia, no que fue desobediente y tuvo que aprender obediencia, no, sino que como ser humano, como hombre, así como cualquier ser humano, se nos fue enseñado las cosas. Amén. El hombre es limitado. El hombre tiene que ser enseñado. Y Cristo como hombre tuvo que ser enseñado, adiestrado. Gloria al nombre del Señor. Hizo un pasaje lindo. Aprendió, ¿verdad? La obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este punto? Para seguir, Dios se hizo humano en Jesús. Amén. La Biblia dice también en Hebreos que hemos leído en el capítulo 2 que el Padre le preparó cuerpo, le preparó un cuerpo y él mismo se ofreció allá en los cielos a venir a la tierra a cumplir la voluntad del Padre que estaba escrito de él en el rollo del libro. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguna pregunta sobre la humanidad de Cristo? Bueno, quiero ver, no sé por qué esto no. mm, Perdóneme un momento. No, había una opción para adelantar esto, pero bueno. Ok, Una pregunta, pastor. sí. Eh, 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 Estando en la condición humana, bueno, en Mateo 17 de la transfiguración, ¿no? Eso, cómo se explica ese cambio o qué, vamos a decir, qué enseñanza nos dio ese, o sea, qué enseñanza era para los que le vieron, ¿no? Los apóstoles de los tres que le acompañaron, esa humanidad transformarse, transfigurarse en el monte, esa es la pregunta. Bueno, digamos, el beneficio que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo que estaban allí fue ver que Cristo era Dios. O sea, la humanidad de Jesús no estaba en tela de juicio porque ellos lo miraban, ellos lo contemplaban, ¿no? Ellos estaban con él, ellos estaban con él. Pero hasta cierto punto, eh, para un judío le era complicado también eh, creer que Dios se hizo hombre. Y es allí donde Cristo les muestra a ellos que Dios se hizo hombre. Entonces, la transfiguración de Cristo fue en un momento donde Cristo toma su deidad, su divinidad en presencia de ellos y ellos lo ven como Dios, lo ven glorificado, lo ven en gloria.
y fue solo un momento para que ellos estuvieran claros de que era Dios también en Cristo, ¿verdad? Por eso que Juan va a empezar su evangelio escribiendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿no? El verbo era con Dios y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque Él estaba allí también. Así que eso es lo que tiene que ver con la transfiguración, que Cristo se manifestó, se transfiguró, tomó su deidad por un momento y ellos pudieron ver a Dios en toda su gloria. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Si no hay más preguntas, vamos a continuar entonces hablando de cómo Dios se convirtió en humano. Cómo Dios es una pregunta que muchos pueden hacerse. Si Dios se hizo hombre, pero ¿cómo se hizo hombre? Amén. Vamos a ver este punto de la humanidad de Jesús, cómo Dios se convirtió en humano. Lo primero que vamos a ver es que para Dios convertirse en humano, Él tuvo que tomar cuerpo. Amén. Tuvo eh, que tener un cuerpo. Gloria al Señor. El unigénito de Dios encarnó en la humanidad como y su nombre, como hombre, ¿verdad? Y su nombre fue Jesús. Amén. Allí faltó ese término como hombre. Y su nombre fue Jesús. Eso es lo que estamos viendo. El unigénito de Dios, Jesucristo, se encarnó, ¿no? Se hizo hombre. Y le fue dado el nombre de Jesús, como lo vimos ya en clases pasadas. Mire lo que dice Juan 1:14. Fue hecho carne, ¿no? Juan 1:14 en el Evangelio, justo que estábamos nosotros citando, dice, amén. El versículo 1 de Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo. Y sin él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, dice el versículo 14, y aquel verbo, amén, aquel verbo que está hablando en el primer versículo, es decir, Cristo, aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra fue hecho carne. Quiere decir, hermano, que siendo Dios hubo una preparación. Amén. Porque tú y yo no aplicaría esa palabra, fuimos hechos carne. No, nosotros no éramos, éramos carne, siempre nacimos, ¿verdad? Como seres humanos, pero Cristo fue hecho carne. Dios fue hecho carne. Amén. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo fue hecho carne, una preparación en el cuerpo, del cuerpo de Jesús. Eso lo vamos a ver también en un momento. Primera de Timoteo 3:16, grande es este misterio. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 3:16, a su nombre gloria. Amén. Léalo, por favor. Dice la palabra del Señor así. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Amén. Por si alguien tiene dudas, ¿no? De que Cristo es Dios. Pablo, el perito arquitecto de la doctrina cristiana, por el Espíritu Santo que le fue revelado, nos muestra esto. Ahora, es un misterio, claro que es un misterio. Es algo que nosotros lo creemos, lo podemos explicar a la medida que nos da a nosotros la capacidad
pero sigue siendo un gran misterio de que cómo fue hecho esto. Por eso Pablo dice, e indiscutiblemente grande. O sea, no hay cosa más grande que esto. Es el misterio de la piedad, del evangelio, ¿no? Dios fue manifestado en carne. A Dios nunca se le vio, pero Cristo lo dio a conocer. Por eso digo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. Porque fue Dios manifestado, mostrado. Eso es la palabra manifestarse, mostrar, revelar en carne, en forma humana, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, porque es el mensaje que le debemos hablar Jesús, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios mismo, ese Dios manifestado en carne, fue recibido en gloria arriba. Por eso que es un misterio, pero esto se cree por la fe. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hebreos 10, versículo 5. ¿Quién lo lee? Amén, pastor. Amén, mi hermana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Amén. Mire, qué tremendo. Amén. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿ok? Para entenderlo mejor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, eso hay que recalcarlo siempre, la ley siempre fue sombra, y una sombra nunca es mayor de lo que da la sombra, ¿no? Del cuerpo, vamos a ponerlo así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, bendito el Señor, nunca puede, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Jesús, entrando en el mundo, porque él no era de este mundo, estaba fuera de este mundo, dice, sacrificio, estas son palabras de Cristo en el cielo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, a su nombre gloria. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí Jesús se ofrece, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí hay un ofrecimiento de Cristo en el cielo. Dios le prepara cuerpo. Por eso que cuando el Espíritu Santo hace sombra sobre María, ese embrión que es depositado en el vientre, que se une al óvulo de María, que es dado por Dios, es el cuerpo que ya Dios había preparado para nuestro Señor y que comienza a ser formado en el vientre de María. Alabado sea el nombre del Señor. Ese cuerpo preparado en lugar de los sacrificios, de los toros, de los machos cabríos, que ya el Padre no quería.
y que no podían santificar a nadie y que eran reiterativos cada año, cada año. Sin embargo, mire lo que dice en el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito el nombre del Señor. O sea, ¿cómo no adorar a Cristo? ¿Cómo no alabar a Cristo? ¿Cómo no mostrar que Cristo es la piedra del ángulo, la piedra fundamental del Evangelio? Sin Cristo no hay Evangelio. Y Cristo tiene que ser el centro de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Cristo tiene que ser el centro de nuestros mensajes. A veces predicamos y Cristo no aparece en nuestro sermón. Cristo no aparece en nuestro mensaje. ¿Cómo puede ser posible que una predicación cristiana, sea cual sea, porque si tú hablas del matrimonio, tienes que hablar de Cristo como fuente del matrimonio, como fundamento del matrimonio? No puedes hablar del matrimonio sin Cristo. No puedes hablar, ¿verdad?, de la conducta cristiana sin Cristo. Si Cristo es el maestro, el que dijo, aprende de mí. No podemos hablar de ningún tema ni de la justicia sin que Cristo sea el centro, el eje. Y a veces nos enfocamos en cosas que son secundarias y nos olvidamos de Cristo y nos enfocamos en el esfuerzo humano, en que el hombre tiene que hacer las cosas, en que tú tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, tienes que abandonar aquella cosa, tú tienes que hacerlo. No, el mensaje tiene que ser, Cristo es el que te va a dejar que tú abandones esto. Cristo es el que va a hacer en ti la obra. Bendito el nombre del Señor. Para que Cristo sea el todo en nosotros. Para que dependamos de Cristo. Para que el cristiano diga, Señor, yo soy débil. Yo no puedo abandonar esto, pero con tu ayuda, con tu poder, con tu presencia en mi vida, tú vas a hacer que yo lo pueda dejar, porque yo no puedo solo. A mí me gusta esto, Señor. A mí me gusta esta práctica, a mí me gusta esta forma, a mí me gusta esto, pero no se trata de mi gusto, se trata de ti, ayúdame. Pero cuando tú le predicas a la iglesia, tú tienes que dejar aquello, tú tienes que abandonar, ya tú tienes que dejar el pantalón, ya tú tienes que dejar la pintura, estás diciéndole a la persona que obligadamente, pues, tiene que poner su esfuerzo para dejarlo todo. Y mucha gente no lo hace, porque no puede, porque no puede, porque no quiere, porque le gusta. Pero si tú le dices, Cristo tiene el poder para cambiar eso en tu vida, para que lo que te gusta te deje de gustar, porque tú sabes que Cristo no te quiere así. Si tú le enseñas a las personas que Cristo es el que hace todo, te vas a dar cuenta de la diferencia y te vas a dar cuenta que esa persona que ha entendido que en Cristo todo se puede, se va a entregar y va a depender del Señor. Y esa persona, Cristo la va a cambiar. Si nuestro mensaje siempre tiene que ser Cristo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer Juan 1:13. Jesús tuvo naturaleza física. Amén. Pues fue engendrado de sangre y de voluntad, de carne, es decir, nació de María, ¿no? Vamos a leer Juan 1:13. Dice, vamos a leer desde el versículo 11.
A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, todo ser humano es engendrado físicamente, ¿verdad? Por voluntad humana, ¿no? Es decir, por la unión de un hombre y de una mujer. Eh, Eso es la naturaleza física. Cristo pasó por eso. Amén. Aunque el pasaje aquí nos está hablando de la naturaleza espiritual, del nacimiento espiritual. En el nacimiento espiritual no tiene nada que ver la participación humana, la voluntad de carne, ¿no? Ni la carne ni la sangre. Pero aquel que nace físicamente, sí. Y Jesús nació también físicamente. Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue concebido por María. María lo tuvo en su vientre, fue formado, como ya vimos, el cuerpo de Jesús en el vientre de María, recibiendo toda la alimentación, ¿verdad? Por el cordón umbilical. Y Cristo fue formado, Cristo recibió sangre, Cristo recibió carne, sus huesos fueron formados como cualquier ser humano, así que él participó de la naturaleza física, es decir, que fue humano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Psicológicamente, vamos a ver también la psicología de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y con esto vamos a ir terminando. Amén. Aleluya. Entonces, humanamente, también hablando de las emociones, tiene que ver con la psicología. A veces mucho la palabra psicología lo toman a mal, pero tiene que ver esto con las emociones, ¿no? La psicología trata las emociones del ser humano. Ahora, ¿cómo fueron las emociones de Jesús? Jesús mostró en toda su vivencia de esos 3 años y medio con los discípulos y también, obviamente, desde su nacimiento, ¿no? Eh, Muchas emociones que son propias también del ser humano. Por ejemplo, Jesús tuvo compasión, fue compasivo. Eso lo podemos ver en un hermano que lea Mateo 9:35-36. Otro, Mateo 14:14 y otro, por favor, Mateo 15:32. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo. Amén. Amén, mi hermano. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Entonces vemos que Cristo en sus emociones, las emociones de Cristo aquí, fue el mostrar compasión. Amén. Cristo fue compasivo. Miró a la humanidad, miró a los hombres, miró a la gente y le embargó un sentimiento de dolor, ¿no? De tristeza. Y tuvo esa compasión de decir, pobre, pobre gente, ¿no? Pobre de ellos, miren cómo están, dispersos, desamparados. Gloria al nombre del Señor. Y eso es una también parte de una cualidad que recibimos de Dios nosotros, de poder ser compasivos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que le impulsó a Cristo? Pues ayudar a esa gente, ¿no? Aquí vemos una preocupación espiritual. Por eso él dice, eh, a la verdad, ¿no? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que rogar, hay que orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y todo aquel que tiene compasión, que tiene ese sentimiento de dolor por cómo está el mundo, por cómo está la gente en diversos lugares, también es llamado a hacer esta oración. Señor, envía obreros a tu mies, envía obreros al África, envía obreros a aquellos lugares donde no te conocen, envía obreros, Señor, envía obreros que la mies es mucha. Esa compasión debe haber en el corazón de cada cristiano.
Mateo 14:14, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Amén. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Amén. Aquí ya vemos también no solamente la compasión espiritual. Oiga, qué tremendo esto. Jesús tuvo una compasión espiritual por cómo estaban espiritualmente la gente, ¿no? Y entonces hace una oración espiritual. Señor, manda obreros a tu mies para que puedan ellos ser saciados de su necesidad espiritual. Pero Jesús no solamente se enfocaba en lo espiritual. Acá vemos en el versículo que se leyó, Mateo 14:14, una preocupación física. Tuvo compasión de la multitud. ¿Por qué? Porque los veía enfermos. Jesús no solamente les predicó, sino que también oró por sanidad. A veces nosotros eh, nos encerramos y decimos, bueno, pobre gente, pobrecitos, pero quedamos en eso, ¿no? Pero Cristo nos está diciendo aquí si podemos en alguna medida mitigar el dolor, el sufrimiento, el hambre, hay que hacerlo. Porque a veces nos quedamos solo que hay pobre niño, mira cómo está, pero teniendo de poderle darle un alimento, no lo hacemos. Es una compasión falsa. La compasión de Cristo vino acompañada también por obras. Amén. Y Cristo fue y oró. Oremos por los enfermos. Pidámosle a Dios fe, pidámosle a Dios esa confianza, porque a veces es falta de fe, es falta de confianza. Y si no, y si hago el ridículo, y si no se sana, y si no pasa nada, ¿cómo quedo yo? Pero no se trata de cómo quedamos nosotros. Jesús tuvo compasión y él le dijo a los discípulos, id por las aldeas, sanar leprosos, orar por los enfermos, sanar a los paralíticos. O sea, hay una preocupación también de Dios por, eh, por los problemas físicos de la gente. Y vemos cómo Cristo fue compasivo, ¿no? Tuvo esa compasión. Mateo 15:32. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Amén. Aquí vemos también otra manifestación de la compasión de Jesús. Compasión espiritual, compasión por salud y compasión también por las necesidades, ¿verdad? Del hambre de la gente. Gloria al nombre del Señor. Tuvo compasión de la gente. Eran 3 días que estaban allí, 3 días de ayuno, sin comer, y ya no quería enviarlos hacia sus casas. Entonces vemos una preocupación. Hermano, esas preocupaciones debe haber en nosotros. Debe haber una preocupación por los que están en la iglesia. La iglesia se ha vuelto indiferente en muchas partes del mundo. La iglesia es indiferente ante la preocupación de las necesidades de nuestros hermanos y peor aún de los inconversos. Hay gente que no tiene, está pasando momentos difíciles, que le es difícil aún poder eh, obtener el pan del día. Y solo le decimos, pues Dios te bendiga. Cristo nos está enseñando esa compasión.
y de poder ayudar, tender la mano. No, no todo es espiritual. Es lo primario, es lo principal, claro. Pero no olvides que todavía seguimos en este mundo. Todavía seguimos en este mundo. Y mientras que estemos en este mundo, vamos a padecer necesidades de este mundo. Que comer, que vestir, el sustento, el abrigo. Santiago dice, ¿no? Si tú dices que tienes fe y no socorres a tu hermano, no lo abrigas, no lo vistes, si tiene frío, no le das de comer, si tiene hambre, pues tu fe es muerta, tu fe es vacía, tu religión es vana. ¿Cuál es la verdadera religión y sin mácula? Visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, sostenerlos, ayudarlos. Eso es lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos muestra Cristo. Cristo nos dijo, bueno, ya les prediqué 3 días de ayuno, la gloria de Dios se movió. No, no, no. Ya váyanse a su casa. No, me preocupa, le dije a sus discípulos. Tengo compasión, mira cómo están aquí oyéndome, están aquí escuchando. Hay que compadecernos. Bueno, hay que compadecernos de los hermanos muchas veces. De aquellos hermanos que vienen y hacen su esfuerzo. Hay que compadecernos de los hermanos cuando hacemos las convenciones y dan de su esfuerzo para que todo salga bien. Hay que compadecernos de los hermanos cuando hay aniversario y están allí y aportan y trabajan y están allí cansados. A veces, hermano, es como que sentimos que es una obligación de ellos y ellos sí hasta los tratamos mal, como pastores, los tratamos mal, hermanos que están activando, trabajando en estas cosas, que a veces son hasta los últimos en comer, porque se preocupan que todos coman, y mientras ellos están de aquí para allá, y no somos eh, compasivos, empáticos, no nos ponemos en el lugar de ellos. Si uno puede darle una ofrenda, decirle, hermano, hermana, tenga esta ofrenda de parte del Señor, para que se puedan menos comprar algo en la calle, ¿no? Un pan con algo, una Coca-Cola, después de tanto trabajo. Hay que tener esa compasión. Yo veo una hermana que está en ayuno, 3 días de ayuno ahí en la iglesia. Hermana, tenga para sus hijos, compre algo. Tener esa compasión, mis hermanos. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, a ser compasivos. Aquí la gente estaba escuchando al Señor 3 días y el Señor tuvo compasión. No solo, bueno, el Señor pudo haberse sentido contento, están 3 días escuchándonos, están llenando de Dios. Sí, pero físicamente estaban agotados, tenían que caminar largo. Y en eso también se preocupó el Señor. Dios nos ayude a ser más atentos, a ser más, no a buscar que nos atiendan, porque tú nos puedes decir, el pastor tiene que ser más atento, el líder, no, no, cada uno de nosotros, ser atentos con los demás. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estos temas, ¿no? Estos puntos que encontramos nosotros en Lucas 22, del 39 al 44, que sintió agonía y temor delante de la muerte, es decir, cuando él estuvo antes de la cruz. Señor, ¿verdad? Si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Jesús tuvo la emoción del miedo, del temor, de la agonía, del sufrimiento, de la tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. Gloria al nombre del Señor. Amén.
Todo eso, mis amados, también lo vamos a analizar la próxima semana. Amén. No quiero hacerlo muy largo, pero el Señor no estamos corriendo, no tenemos un tiempo fijado. Si tenemos que demorar mucho, pues vamos a hacer. Lo importante es asimilar lo que recibimos en estas enseñanzas de la doctrina. Amén. Voy a dejar de grabar para puedan haber preguntas. Dios bendiga a los hermanos que hasta aquí nos han acompañado, quizás en el YouTube. Amén. Bueno, permítame decirle que pueda dejar su comentario y darle también un like al video y compartir con los demás, con personas, para que así seamos también edificados. Vamos a dejar de grabar.